Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El pasado miércoles 16 de septiembre, el Frente Unión por la Esperanza anunció que el comunicador e ingeniero comercial Carlos Rabascal será el compañero de fórmula del economista Andrés Arauz en las elecciones del 2021. El ahora candidato a la vicepresidencia de la República destacó la importancia de la unidad del progresismo e hizo énfasis en los temas productivos y la reactivación de la ruralidad, así como el apoyo a los pequeños negocios. En Punto Noticias, primera emisión, saludamos con el ingeniero Carlos Rabascal, candidato a la vicepresidencia de la República por Centro Democrático. Ingeniero Rabascal, buenos días, bienvenido a Pichincha Universal a través de Punto Noticias. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Se ha generado, usted lo escuchó hace un momento, todo un debate respecto a si se podrá o no inscribir su candidatura. ¿Cómo está usted? ¿Qué están pensando hacer? ¿Cuándo se van a inscribir ya oficialmente? Muy buenos días, Licenia, muy buenos días, Alexis. A ver, primero permítame saludarlos. Listas 1, Centro Democrático. 2, claro que nos vamos a inscribir. No hay ningún motivo por el cual no nos podamos inscribir. Lo que pasa es que se está tratando de crear un imaginario, lo que en inglés se llama un frame, un marco, para crear una naturalidad y poder justificar el día de mañana el querer no permitir e impedir, violentando todo proceso democrático y todo proceso reglamentario, afectando la democracia y afectando los derechos que uno tiene para participar en las elecciones. Se está pasando básicamente opiniones de ciertos juristas en el Ecuador, que son buenos amigos, por cierto, que los aprecio, pero que les digo y le advierto a Rafael Ollarte y a Ismael Quintana, no se presten para esto, no se presten para esto. ¿Por qué no se posiciona entonces los argumentos que sí dicen que nos podemos inscribir, como lo que dice Jorge Acosta, como que dice el doctor Juan Ceballos en la ciudad de Guayaquil, como lo que dice el consejero Cabrera, como lo que ha dicho el ex director del Consejo Nacional Electoral, no me acuerdo ahorita el nombre, Menoscal, si no me equivoco, se llamaba. Nicanor Moscoso. Y que, Moscoso, y que hablan del artículo 104, que en el artículo 104 está claramente establecido cuáles son las causales por las cuales uno puede reemplazar a alguien que ha sido inhabilitado. Es decir, cuidado, se quiere y se pretende atentar contra la democracia ecuatoriana, porque eso sería evitar el derecho a la participación de una organización política y de candidatos de esa participación política, sería atentar contra la participación en el libre ejercicio de la política ecuatoriana y de la aspiración a participar en un proceso electoral. Buenos días, Carlos Rabascal. Un cordial y un placer verte a los tiempos. Hace un momento leí un comentario que nos hacía la doctora Isabel Ramos, que también ha sido oyente de este espacio de noticias, y la doctora Ramos nos decía, la democracia no se sustenta únicamente en la participación o no tiene como base de sí misma a los partidos y las organizaciones políticas. Y yo coincido plenamente, porque la democracia es un concepto muchísimo más amplio que únicamente la participación de 2, de 10 o de 20 partidos políticos. La democracia es lo que decía hace un momento Carlos Rabascal. Acá no estamos hablando únicamente de que le están bloqueando la participación a Correa o de que quieren hoy impedir la inscripción de un binomio. Están restándole a un buen puñado, a un buen segmento, a un gran número de ciudadanos la posibilidad de elegir. Eso es lo que está en juego, Carlos Rabascal, y yo quiero preguntarle, ¿quiénes son a su criterio? Porque usted además es periodista y es analista político, usted lee muy bien la política. ¿Quiénes son los que están detrás de querer bloquear la inscripción del binomio Arauz-Rabascal? Bueno, es claro y evidente quiénes han estado interfiriendo en el calendario electoral, en el proceso electoral. Recordemos que comenzó la interferencia con el operador político del gobierno y de la derecha, que es el contralor Pablo Celi. Comenzamos por ahí. Luego, la Fiscalía, queriendo y pretendiendo amedrentar a los representantes del Consejo Nacional Electoral.
amenazándolos incluso con su destitución. Y es evidente que el gobierno nacional no quiere, porque responde a la derecha neoliberal ecuatoriana, que participe el progresismo. Pero por otro lado, la gran alianza del movimiento, creo, con el Partido Social Cristiano, son los que controlan, pues, el Consejo Nacional Electoral. Y en toda esta hoja de ruta que han violentado todo el proceso electoral a partir de que se abrió el calendario, de remate pusieron el pie en el acelerador para que a través de los procesos del proceso de casación hayan cumplido en tiempo récord lo que aquí en el país se suele demorar muchos años. Es decir, le ganaron en una maratón a este gran maratonista Bolton. No puede ser. Entonces hay nombres y apellidos que están siendo responsables de esta interferencia en el proceso electoral. Y quiero aprovechar este espacio para decirle a mis buenos amigos, Luis Verde Soto y Enrique Pita, cuidado, pasan a la historia como traidores a la democracia del Ecuador. Pero que tengan presente, Luis Verde Soto y Enrique Pita, que nosotros no nos vamos a quedar inmovilizados si pretenden evitar la inscripción de nuestro binomio Arauz-Rabascal. ¿Qué implica esto, Carlos? Salir a las calles, porque la democracia se la defiende en las calles, sin violencia, en paz, en el libre ejercicio de defensa de la democracia ecuatoriana. Y si eso llegase a pasar, tengan la certeza, ecuatorianas y ecuatorianos, que Andrés Arauz y Carlos Rabascal estaremos en la calle defendiendo la democracia junto a todos aquellos que aman la institucionalidad democrática del país, sin perjuicio, que sean progresistas o no, porque aquí estamos hablando de la República del Ecuador. Ingeniero Rabascal, de fórmula, el señor Andrés Arauz ha solicitado la intervención o el envío de una veeduría por parte de la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea para observar este proceso electoral que de acuerdo a varios análisis ha sido dirigido para impedir la participación precisamente de suya y la del señor Rabascal, que representan a la Revolución Ciudadana. ¿Qué respuesta han tenido a este pedido? ¿Ya hay algo concreto al respecto? Se están ultimando los últimos detalles y tengo entendido, porque no he estado al tanto, yo no estoy encargado de esos temas, no he hablado con Andrés el día de hoy, pero tengo entendido que sí está avanzando y favorablemente, porque es importante la constitución de esos observatorios internacionales, casualmente, no solo para establecer procesos de transparencia, sino que adicionalmente eso permite que el Consejo Nacional Electoral, quienes representan el Consejo Nacional Electoral, reflexionen. Porque no solamente se trata del juzgamiento de la ciudadanía al interior del Ecuador, sino también a nivel internacional. Miren, Santiago Basabe, que es un analista político importante, que es catedrático de la Flaxo y escribe en un medio digital opositor, que escribe cualquier barbaridad ese medio digital, pero él es un hombre serio, dice, no hay ninguna razón por la cual el binomio Arauz-Rabascal no pueda ser inscrito. Lo dice Ramiro Aguilar, un doctor en jurisprudencia que respeto, que ha sido crítico incluso conmigo en algún momento. Y así hay muchos otros juristas especializados en temas electorales. Pero a ellos, como se dice popularmente, los medios clásicos, los medios tradicionales, que no son todos, por cierto, no les paran bola. Entonces, aquí lo que se quiere y se pretende es tener un gobierno ilegítimo de la derecha neoliberal para continuar con las políticas neoliberales de afectación al trabajo, a los trabajadores y a la economía interna del país. Decía hace un momento Carlos Rabascal que se está construyendo un y que se está imponiendo a través de varios mensajes y relatos una narrativa que la upan varios abogados, especialistas en materia jurídica, que no sé cuántos sepan de lo electoral, pero que ya han empezado, ¿no? Y de la que se están haciendo eco varios medios de comunicación. Más allá del tema democrático que yo le citaba hace un momento a Carlos Rabascal, ¿qué es lo que está en juego? ¿Qué es lo que está en juego en 2021 y qué es lo que está en juego desde este momento, Carlos Rabascal? Está en juego la República, está en juego la democracia, está en juego un Estado de Derecho. Está claro y evidente. Y no lo digo ahora porque soy precandidato y me quieren impedir la inscripción. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Hace 3 años que en el Ecuador hay una ausencia de Estado de Derecho.
y tenemos que recuperar el Estado de Derecho a partir de la recuperación de la justicia en el Ecuador, una justicia sin interferencia política. Tenemos que construir y reconstruir un Estado social que piense en el ser humano, un Estado social que ponga al ser humano por encima de todo, pero para recuperar este Estado social tenemos que reactivar el sector productivo para devolverle el empleo a los ecuatorianas y a los ecuatorianos. ¿Y cómo lo van a hacer? El La binomio vida de los ecuatorianos. Rabascal. Mira, se dice que el Ecuador no tiene recursos, que el Ecuador, se ha dicho que el Ecuador no tiene recursos, y eso es una gran mentira. El Ecuador tiene capacidad de generar los recursos. 4 de febrero del año 2015, Diario El Universo publica en su espacio digital, basado en reportes de la banca suiza, que 265 familias tienen en paraísos fiscales 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares equivale al casi 100% del presupuesto anual del Estado y al 30% del tamaño de la economía. Si nosotros comparamos la inversión extranjera directa en los últimos 20 años versus esos 30.000 millones de dólares, no hemos tenido pues esa inversión extranjera directa. El problema del Ecuador no es la generación de recursos. El problema del Ecuador es la reinversión, porque esos recursos ecuatorianos que se generan en el Ecuador salen del país. Entonces tenemos que encontrar causas comunes para recuperar esos dineros que vengan, que no es confiscación, no es incautación, es causas comunes para que esos recursos vengan al territorio ecuatoriano para invertir en proyectos específicos que vayan orientados al desarrollo del Ecuador, en términos de competitividad, por ejemplo. Un proyecto de un tren de carga que venga desde las zonas de producción, recorriendo y recogiendo los productos exportables en los centros de acopios, ubicados estratégicamente directos a los puertos, tiene una incidencia en la competitividad, porque baja el nivel de los costos. Yo ya he hablado con el sector productivo, con ciertos sectores productivos sobre este proyecto. Les interesa la idea. Y esto no es un tren playero que se habla y nunca se lo hace. Esto es un tren de carga de productos para la exportación. Y están interesados en invertir. Nosotros les vamos a dar la confianza porque tenemos que entender que aquí todos juntos salimos de la crisis. Ingeniero Rabascal, en caso de la presidencia de la República les va a tocar recibir un país económicamente en la quiebra y con un segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que seguramente impondrá condiciones duras para el país. ¿Qué van a hacer al respecto? ¿Qué van a hacer con ese segundo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? A ver, Argentina nos dio una lección, que siendo transparente y teniendo convicción y amor por la patria, se puede lograr acuerdos. Lo que se llega a acuerdos y está firmado no es sobre piedra, porque los acuerdos tienen que ver con vidas, tienen que ver con factibilidad y tienen que ver con viabilidad de la vida de seres humanos que en este caso son ecuatorianas y ecuatorianos. Alberto Fernández lo hizo. ¿O acaso no había acuerdos con el Fondo Monetario Internacional antes que llegue Alberto Fernández? ¿Qué hizo Alberto? Se sentó, habló, expuso, dijo, nosotros no podemos renunciar a la política pública para hacer de la Argentina una república factible, viable y sostenible. Es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. El problema es que este gobierno no es transparente y no sabe negociar. Mientras Alberto Fernández en la Argentina transparentó toda esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, aquí hay una agenda oculta para hacer de la deuda de los bonos soberanos ecuatorianos un gran negocio en determinados sectores financieros del Ecuador e internacional. Aquí quieren vender el Banco del Pacífico en silencio. Esa es la política, cómo se maneja la política económica. La pregunta entonces, mi querido Alexis, es ¿por qué y para qué? El por qué y el para qué se responde fácilmente en el tema del Banco del Pacífico. Yo quisiera regresar a lo que mencionaba antes Carlos Rabascal con respecto al tema de repatriar esos recursos, porque fue a partir de una declaración de su compañero de fórmula Andrés Arauz sobre este tema que se generó una ola de malas interpretaciones en redes sociales que empezaron a hablar de incautación, de confiscación y demás, y de que con eso además estaría poniendo en riesgo la dolarización, porque aquí
como vivimos en un estado de permanente negación, creemos que sacar los recursos del país es lo que sostiene la dolarización. Entonces, ¿cuál sería el modelo? ¿Qué incentivos van a tener las personas que tienen sus inversiones en el exterior, Carlos, para que regresen esos recursos y los reinviertan en nuestro país? Algún incentivo debe haber, ¿no? Obvio. Algún incentivo debe haber. ¿Cuál sería ese incentivo? Y el binomio Arauz-Rabascal, ¿qué va a hacer con la dolarización? A ver, parto por esto último. Vamos a mantener y fortalecer la dolarización, pero para mantener y fortalecer la dolarización hay que hacer crecer la economía, porque esto es así de sencillo. Alexis, ¿qué necesita el ser humano para poder vivir? Oxígeno para poder respirar. El oxígeno para la respiración del dólar es más dólares. ¿Y más dólares qué significa? Que necesitamos generar más recursos internamente en términos de aceleración de la rotación del dinero en la economía y que ingresen nuevos dólares. Pero si en vez de ingresar los nuevos dólares se nos los están llevando, ¿qué va a pasar? Le estamos quitando el oxígeno para que la dolarización pueda respirar. Entonces tenemos que comenzar a trabajar en eso. Permíteme seguir con el ejemplo del tren de carga. ¿Qué ganamos con eso? Uno, reducir la estructura de costo de nuestro sector agroproductor y exportador. Reducir la estructura de costo, ¿qué significa? Mejorar los precios y ser más competitivos en los mercados internacionales y mejorar la rentabilidad de ese sector. Por tanto, ellos van a ganar más dinero y el Ecuador va a obtener más divisa porque va a poder vender más, porque vamos a ser más competitivos. Pero por otro lado, ese proyecto del tren de carga de productos que es estratégico en términos de recolección de los productos directamente a los puertos, tal cual como lo tiene en otros países del mundo, y soy específico en Argentina, que no lo tiene ahora, lo tiene hace muchísimos años, que lo maneja el sector privado. Por tanto, ahí también ganarían. Tendrían una rentabilidad de recuperar esa inversión y tendrían un portafolio de inversión en eso. El Estado ecuatoriano no tiene por qué manejar ese proyecto. Se les facilita. ¿Qué hace el Estado ecuatoriano a través del gobierno central? Crearle los estímulos necesarios a efectos de que inviertan, proteger esa inversión y tener un estímulo que puede ser en términos de exoneración de impuesto a la renta durante N tiempo, pero cumpliendo con cronograma de inversión, impacto en generación de empleo, impacto en la economía y respetándonos todos. ¿Por qué? Porque es más importante que la economía crezca. Y si la economía crece, sube la base imponible. Y si sube la base imponible, se recauda más impuestos sin necesidad de cargar más tasas tributarias. Entonces, eso es inteligencia, eso es creatividad y eso es causas comunes para poder incentivar que esos recursos que están afuera regresen al Ecuador. Porque, ¿cómo se financia un país? Inversión extranjera directa, sí. Endeudamiento también. Exportaciones también. Pero resulta que la inversión extranjera directa no viene. No porque no seamos atractivos, somos chicos. Tenemos que entender, el Ecuador es un país chico. Endeudamiento. Estamos ya con un nivel de endeudamiento que este gobierno en estos 3 años se ha endeudado en 5.500 millones por año sin incorporar esos recursos en la economía real de la producción, de los servicios. Y más bien la ha sacado afuera tal cual como hizo Macri. Por tanto, no lo incorporó en la economía real. Entonces, ¿qué nos queda? Los recursos ecuatorianos que se generaron en el Ecuador, que a pretexto que se dice que no hay seguridad jurídica, pero sí hubo seguridad jurídica para generar esos 30.000 millones, tenemos que crear condiciones favorables para que esos recursos regresen. Entonces, debemos entender todos, incluyendo el Fondo Monetario Internacional, que si no nos palpita el corazón de la solidaridad del país, no sale adelante. Hablemos con la verdad. Hay 3 rubros, Carlos, hay 3 rubros que yo digas qué es lo que haría un eventual gobierno de Centro Democrático conformado por Andrés Arauz y Carlos Rabascal y que se han venido a menos en los últimos meses y años por diversos factores. Salud, educación, que han sufrido un recorte súper importante. En educación, estructuralmente han destruido el sistema porque nuevamente volvieron al mecanismo de las escuelas unidocentes, dejaron de lado el modelo de las escuelas del milenio, ahora eliminan los infocentros, quieren obligar a las familias muy, muy pobres, de escasos recursos de nuestro país, a comprar chips de $5 para educar a 5, 4, 3 hijos,
Y por otro lado, el turismo que se ha visto muy afectado por efecto de la pandemia. En estos tres rubros, ¿qué tiene pensado el binomio Arauz-Rabascal? Primero, recuperar la inversión, el presupuesto de inversión en dos derechos que son fundamentales para la vida de las ecuatorianas y ecuatorianos, como es la educación y la salud. Es decir, recordemos que se deterioró el Estado en términos de salud pública y en términos de educación pública. Y lo que es peor, que en medio de la pandemia se prepagó 2.000 billones de dólares de bonos que vencían en el 2022 y en el 2023, quitándole recursos a la educación y quitándole recursos a la salud pública. Y ahí están las consecuencias en la pandemia, que también hay que investigar aquello. Fallecidos y altos niveles de contagio con un nivel de aceleración impresionante, porque no solamente que retiraron recursos para poder atender la crisis, sino que adicionalmente no supieron atender la crisis en términos de capacidad de reacción. Entonces, a la educación pública hay que incrementar su presencia para poder ampliar la cobertura de la educación y mejorar la calidad de la educación que se deterioró por la reducción de los recursos. Es fundamental la educación pública, no solamente en las escuelas, en los colegios, en la educación básica, sino también en los institutos técnicos y tecnológicos y en las universidades, para poder generar oportunidades de igualdad de oportunidades. Parece que los gobiernos neoliberales como el de Moreno y el de Creo no conciben el valor de lo público. Eso no lo va a hacer el sector privado, lo tiene que hacer el Estado ecuatoriano. Igual en la salud. En la salud hay que comenzar a trabajar fuertemente y recuperar aquel modelo que ya se estaba implementando en el gobierno anterior, pero que se lo frenó, que no solamente es crear infraestructura, sino el fortalecer el modelo de la salud pública, a través de la salud familiar, que es la preventiva, que no solamente genera cambios de forma positiva de comportamientos y hábitos, con lo cual se disminuyen los indicadores de morbilidad altos que tenemos en el Ecuador, con lo que optimizamos mejor los recursos, sino que fortalecemos la atención de la salud en primer nivel, para luego también los centros hospitalarios que se nos conviertan en la red y en el Sistema Nacional de la Salud Pública en centros hospitalarios de especialización, pero también trabajar programas de becas para que los profesionales de la salud vayan a esas especializaciones que son deficitarias en el Ecuador. Igual con la educación pública, que nuestros profesionales recuperen esa oportunidad de programas de becas, que se vayan a preparar en el exterior, en sus especialidades y regresen al país, a traer esa nueva visión del mundo y esos nuevos conocimientos en temas especializados, sobre todo para lograr un desarrollo industrial en el país. Ingeniero Rabascal, una vez que se ha confirmado que usted va a ser el que acompañe en esta aventura electoral al señor Arauz, empezaron una serie de ataques en redes sociales en su contra. ¿Usted está listo para afrontar todo lo que se viene en cuanto a los ataques hacia su persona, por un lado? Otra inquietud que tengo es cuándo, si ya tienen definido una fecha en la que ustedes van a inscribir la candidatura. Mi querida Licenia, ¿por qué no dijeron todo eso? Yo ejercí el periodismo durante 15 años. Lo sacaron cuando yo salí de Ecuador TV y que el Ecuador entero sabe las razones por las cuales salí de Ecuador TV. Porque quisieron afectar la dignidad de los periodistas y la dignidad del valor de lo público. ¿Quién lo saca? Un medio digital cuyas dos personas lo único que saben es difamar, insultar y pretender dañar la reputación de las personas. Mire, yo no tengo tiempo para perder. Yo no permito que nada ni nadie me distraiga de mis objetivos. Y mi objetivo es recuperar la República. Que esos señores se sigan mirando al espejo, sacándose la lengua y sigan llorando porque en su vida han escrito una propuesta positiva para la construcción del país. Así que, como Quijote le dijo a Sancho, Sancho, tranquilo, que avanzamos. No quise utilizar otra metáfora. En cuanto a la fecha para la inscripción de la candidatura, ¿ya tienen una fecha definida? Porque empieza hoy y termina el 7 de octubre, pero ¿cuándo se van a inscribir? Estamos conversando sobre eso y creando los análisis de los diferentes escenarios, porque como usted comprenderá, Licenia, estamos con cancha inclinada, con miembros del Consejo Nacional Electoral en el que no confiamos y por tanto cada paso que damos tiene que ser firme, seguro. Y eso lo comunicaremos en el momento preciso.
Sobre las dos últimas respuestas que le ha dado Carlos Rabascal a Licenia me dejan a mí dos inquietudes súper importantes. La última, ¿cómo van a trabajar ustedes en la vigilancia electoral, Carlos? Porque es indudable, tienen un consejo electoral en contra, son consejeros que son juez y parte, porque está el PCC, está la gente de Ayala Mora metida ahí. Yo creo que está el escenario previsto como para que ocurra una catástrofe electoral del 2021 en manos de esta gente que organizó las elecciones de marzo del 2019 que fueron un completo desastre. Por un lado, ¿cómo van a trabajar ustedes en cuanto a la vigilancia electoral? Y lo otro, hablabas de tu paso por los medios públicos. Los medios públicos hoy están atravesando horas muy bajas. Hace semanas atrás fueron despedidos 500 colegas. Los medios públicos fueron un proyecto que nacieron en la década anterior. Se hablaba de la necesidad de que el Ecuador cuente con comunicación pública. Carlos Rabascal y Andrés Arauz han conversado sobre esto porque además es un tema del que no he escuchado hablar a ninguna otra candidatura. ¿Qué va a pasar con los medios públicos en un eventual gobierno del Centro Democrático? Bueno, permíteme comenzar por esto último para luego regresar al tema de qué hacer para cuidar los votos, ¿sí? Pero te adelanto, involucramiento y empoderamiento ciudadano, para los cuales vamos a crear los guardianes del voto. El control electoral no solo es un plan, no solamente es control, es empoderamiento de los ciudadanos y ciudadanas en cuidar los votos. Y nosotros queremos esos guardianes de los votos, porque el corrector en democracia es la ciudadanía y no vamos a permitir que nos roben las elecciones, por un lado. Vamos al tema de los medios públicos. Vamos a recuperar el valor de lo público. Y los medios públicos son tremendamente importantes. Pero también, como se lo dije a Andrés Arauz, quien va a ser presidente de los ecuatorianos y va a pasar a la historia, no solo por su edad, sino por su visión que va a refrescar el desarrollo del país y que hemos entendido que él y yo somos un equipo potente porque es una articulación entre la macroeconomía y la microeconomía. Entonces hemos entendido también que la construcción de sujetos políticos ciudadanos en términos de reflexión social y conciencia crítica van a ser importantes. Y eso nos puede permitir los medios públicos en términos de orientación, en términos de educación de ciudadanía, en términos de desarrollo desde las localidades y territorios en cuanto a darle los insumos que permita elevar el nivel de pensamiento en el Ecuador. Pero adicionalmente también hemos entendido, Andrés y yo, que los medios públicos no pueden concebirse como medios gubernamentales, porque los medios públicos tienen otra lógica y otra dinámica, y tengan la certeza que los medios públicos serán una realidad y buscarles mecanismos de financiamiento para que no tengan dependencia del gobierno. Muchísimas gracias al ingeniero Carlos Rabascal en esta mañana. Él será el compañero de fórmula de Andrés Arauz, Licenia y amigos en la papeleta electoral como candidato a vicepresidente de la República por el Centro Democrático representando a la Revolución Ciudadana. Muy amable, Carlos, y muchos éxitos, pues, ¿no? En lo que se viene. Muchas gracias, Alexis. Gusto de verte, Licenia, también. Muchas gracias, un gusto de verla. Y si me permiten, un mensaje. Cuidemos la democracia, protejamos la democracia y no tengamos miedo que salir a las calles en paz, sin violencia, a proteger la democracia es nuestro derecho. Desde ya los convoco. Un fuerte abrazo. Y recuerden, lista 1, Centro Democrático, el binomio por la esperanza, UNES, Andrés Arauz, Carlos Rabascal, que representan a los 17 millones de ecuatorianos. Punto Noticias, apasionados por las noticias.